pues uno de los temas informativos de mayor discusión en estos días es la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, y vamos a hablar al respecto con Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Juan Ramiro? ¿Cómo estás? Muy buen día a todos y a todas. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues cuéntanos un poco sobre el proceso legislativo. ¿Ya existen anteproyectos de dictamen pues de esta y otras reformas presentadas el 5 de febrero por el presidente? De todas, y no solamente las del presidente, sino 170 iniciativas más de diputadas y de diputados que propusieron reformas en los temas coincidentes con las del presidente. Tenemos entonces esos proyectos o anteproyectos de dictámenes, pues y están publicados en la página de la Cámara de Diputados, en el sitio de la Comisión de Puntos Constitucionales van a encontrar ahí 38 proyectos de dictámenes, anteproyectos. Las 18 del presidente dictaminadas por sí solas y luego otras 18 con la suma de los legisladores que coincidieron en un sentido parcial o total y algunas con propuestas distintas en las, repito, 18 materias constitucionales que fueron tema de las iniciativas del presidente, y dos más, que es un ejercicio muy interesante que hicimos, en donde agrupamos todas las iniciativas, 5 del presidente, más las conexas de legisladores, que inciden sobre el cuarto constitucional, es decir, derechos humanos. Y 4 que de la misma manera, con el mismo esquema, coinciden con el 123 constitucional, es decir, derechos laborales. Entonces, ahí están para que cualquiera las pueda ver, las pueda criticar, les pueda agregar algo. Nos han llegado opiniones a la comisión. Sí. Y si es el caso que la comisión deba dictaminar alguna para dejarla en estado de resolución a la siguiente legislatura, bueno, pues lo podríamos hacer, pero eso depende más bien de la Junta de Coordinación Política de una Cámara y de la otra. Y en este caso, de la Comisión Permanente, en donde el día de hoy, pues conoceremos los puntos coincidentes entre la presidenta electa y los dirigentes de las cámaras, los dos coordinadores de la mayoría en las cámaras, todo el procedimiento que ha de seguirse. En principio, pues hemos hecho ya dos parlamentos abiertos a través de foros, de diálogos, de mesas de discusión sobre el tema de reforma judicial, pero yo creo que es necesario profundizar más en esto, que se conozca y sobre todo que los puntos más controversiales de la propuesta del presidente pues se clarifiquen o pues, se presenten algunas alternativas que puedan ser viables y que dejen contentos a la mayoría. Juan Ramiro, ¿puedes recordarnos las fechas de esos parlamentos abiertos? Bueno, uno lo hicimos a principios de 23, cuando propusimos una consulta sobre los alcances que podría tener una propuesta de reforma a la Constitución, a la manera de elegir a los ministros, por la vía de la consulta popular. Esta se desbordó de su tema, y pues lo que sucedió es que los ponentes, los expositores, los panelistas vinieron a proponer cosas en general sobre el Poder Judicial, no nada más sobre la forma de elegir a los ministros. Sí. Esa fue una. Le entregamos las conclusiones a 3 ministros que nos hicieron el honor de asistir a la Cámara de Diputados. Fue el ministro Lainez y la ministra Yasmín Esquivel y la ministra Loreto Ortiz. Les entregamos en mano las conclusiones de aquellos primeros foros. Y una segunda fueron los diálogos que se organizaron pues en marzo y en abril, hasta el día 15 y hasta después del 15 de abril, organizados por la Jucopo, para conocer pues todos los temas de las materias que proponía el presidente: bienestar, democracia, justicia, libertad, y también dimos déjame usar esta palabra, una paseada por muchísimas ciudades del país. Pero, repito,
pues falta profundizar en Bueno. en estas consultas, ¿no? Bueno, me queda un minuto, pero quiero preguntarte por último si de todos estos anteproyectos que existen, ¿cuántos tienen que ver con la reforma al Poder Judicial? Pues unos, no tengo la cifra exacta, pero más de 20. Más de Desde 20. luego, Ya. desde luego el presidente y muchas otras, repito, de diputadas y diputados que proponen, por ejemplo, elegir a los consejeros del Consejo de la Judicatura, no a los Ujú. ministros, y estos a su vez que propongan, otros que haya una consulta previa del Ejecutivo, otras que haya un refrendo, una especie de referéndum después de la decisión del Senado. En fin, hay muchas fórmulas propuestas en torno a este punto discutible de cómo elegir a los ministros para quitarles el perfil de acuerdos partidistas, cupulares, que ha sido la forma tradicional de hace Sí. muchos años para Bueno. elegir a los ministros, ¿no? Bueno. Porque hay un absurdo, déjeme decirle esto. Sí. Sacar 2/3 partes entre una tercia es dificilísimo. Ujú. Requiere necesariamente de acuerdos cupulares, y más cuando la Constitución prohíbe que un partido pueda tener por Claro. sí solo, la mayoría calificada constitucional. Bueno. Entonces, hay que buscar maneras de cambiar ese procedimiento. Pues Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, te agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, buen día. Gracias.